El primer rayo de sol se coló a través de las gruesas cortinas del dormitorio, dibujando una franja dorada en el suelo. Elena Martínez abrió lentamente los ojos y, por costumbre, extendió la mano hacia el otro lado de la cama. Vacío. Por supuesto, Javier se había marchado hace tiempo. Reuniones importantes, juntas urgentes, asuntos impostergables, todo su día estaba planificado al minuto. No como el de ella. Elena se sentó en la cama, arregló su largo cabello castaño recogido en un moño descuidado y se frotó las sienes. 40 años, ¿y qué había hecho con su vida? Se había graduado con honores de la Facultad de Economía de una prestigiosa universidad, había trabajado 2 años como analista financiera en una gran empresa, y luego apareció Javier. Brillante, ambicioso, decidido, entró en su vida como un huracán. Cortejos elegantes, flores, declaraciones de amor. 6 meses después se casaron, y un mes más tarde él le dijo, ¿para qué necesitas ese trabajo? Te pagan una miseria y solo te provocan estrés. Yo ganaré el dinero y tú crea un hogar acogedor. Y ella le obedeció. Renunció a la empresa, aunque le auguraban una carrera brillante, e incluso su tesis sobre optimización fiscal había sido publicada en una revista profesional. Se dedicó por completo a arreglar su pequeño apartamento en las afueras de Madrid. Cocinaba, limpiaba, lavaba. Y Javi, como él pedía que lo llamara, escalaba en su carrera profesional. Primero como empleado común en Megatrade, luego especialista principal y hace 3 años, director del departamento jurídico. Trajes impecables, relojes caros, un automóvil de lujo. El apartamento en el centro, donde ahora vivían, costaba tanto como una pequeña casa en las afueras. ¿Y Elena? Se había convertido en una sombra. La sombra de un marido exitoso, la sombra de su carrera, la sombra de su vida. Una vez, cuando Elena insinuó que quería volver a su profesión, Javier la miró fríamente y sentenció, olvídalo. Mi esposa no trabajará como recadera de algún jefe. Eso me humillaría. ¿Y que yo cocine paella y lave tus camisas no te humilla?, quiso preguntar, pero se calló. Durante los años de matrimonio había aprendido a morderse la lengua. Especialmente porque Javier sabía cómo castigar la desobediencia, no físicamente, no. Era demasiado culto para eso. Pero podía pasar semanas sin hablarle, ignorarla demostrativamente, negarle dinero para lo más necesario. Apenas hace una semana, él había organizado otra lección ejemplar. Elena le pidió dinero para un bolso nuevo, el viejo estaba completamente gastado. Él la miró con esa sonrisa condescendiente que ella odiaba con toda su alma y dijo: ¿Para qué necesitas un bolso nuevo? ¿A dónde vas, aparte del supermercado y el salón de belleza? Pero Javi, ya se está deshaciendo, intentó explicar Elena. Me resulta incómodo aparecer en público con él. ¿En público? Se rió él. ¿Qué público? Tus amigas son amas de casa igual que tú. ¿Crees que les importa tu bolso? Pero cuando vamos juntos a algún sitio. Cuando vamos juntos a algún sitio, le interrumpió, puedes tomar mi tarjeta de crédito y comprarte lo que quieras. Para estar a mi altura. El resto del tiempo se encogió de hombros, ¿qué importa? Y le arrojó un billete de 50 euros, como una limosna, como una caridad. Toma, cómprate algo en Carrefour, dijo con desprecio. Ahí está justamente a tu nivel. Elena recordaba cómo se había quedado de pie, apretando en su mano ese miserable billete, tratando de contener las lágrimas. No por el dinero, Javier ganaba lo suficiente como para que ella pudiera comprar 10 bolsos caros sin afectar el presupuesto familiar. Sino por la humillación, por ese tono despectivo, por entender que para su marido ella no era una persona, sino un objeto decorativo que debía verse bien cuando lo miraban los invitados y no llamar la atención el resto del tiempo. Durante 10 años había vivido bajo el mismo guión. Café por la mañana, limpieza, lavado, lectura de libros, almuerzo, compras,
cena para el marido que a menudo se enfriaba sin ser tocada porque Javier se retrasaba en el trabajo. Y últimamente, cada vez más a menudo no dormía en casa, explicándolo con viajes de negocio o proyectos urgentes. Elena suspiró, se puso una bata y se dirigió al baño. Al mirarse en el espejo, vio a una mujer con rastros de belleza pasada, finas arrugas alrededor de los ojos, una mirada triste, las comisuras de los labios ligeramente caídas. Todavía era atractiva, pero, ¿para quién? Javier hacía tiempo que no la miraba como antes. El teléfono, que estaba sobre el tocador, vibró. Elena lo tomó con desgana. Número desconocido. Diga. ¿Elena Martínez? La voz al otro lado era seca y oficial. Sí, soy yo. Me llamo Gabriel Soto, soy el abogado de su tío, Miguel Bosque. Lamento mucho tener que comunicarle una triste noticia. Ayer por la tarde Miguel falleció de un ataque al corazón. Elena sintió que la habitación daba vueltas. Tío Miguel, el único pariente cercano que le quedaba después de la muerte de sus padres. La persona que siempre la apoyó, que estaba en contra de su matrimonio con Javier, diciendo que ese arribista te exprimirá y te tirará como una servilleta usada. Lo siento mucho, continuó el abogado, pero necesito reunirme con usted lo antes posible. Se trata del testamento. ¿Del testamento? Repitió Elena como un eco. Pero tío Miguel no tenía nada. Vivió toda su vida en el mismo apartamento que mis padres. Recordaba ese modesto piso de 2 habitaciones en un viejo edificio, donde ella y Javier pasaban a visitarlo una vez cada 2 meses. Tío Miguel siempre se alegraba de verlos, aunque con su yerno se mantenía frío y distante. Elena, en la voz del abogado aparecieron notas de sorpresa. ¿Su tío no le contó sobre su negocio? ¿Negocio? Elena casi se rió. ¿Qué negocio puede tener un jubilado? Creo que es mejor que lo discutamos en persona. ¿Cuándo le vendría bien? Elena intentaba asimilar lo que había escuchado. Tío Miguel, modesto ingeniero jubilado, ¿tenía algún negocio? Sonaba absurdo. Puedo ir hoy mismo, dijo finalmente. A cualquier hora. Excelente. Le espero en mi oficina a las 2 de la tarde. Le enviaré la dirección por mensaje. Al terminar la conversación, Elena se sentó en el borde de la bañera. Tío Miguel había muerto. Esta noticia fue como un golpe en el estómago. La última persona que la amaba así, sin más, se había ido. ¿Cómo iba a lidiar ahora con el vacío de su vida? Elena desayunó sin sentir el sabor. Cambiándose a un vestido formal azul marino, recordaba que su tío siempre amaba ese color, decía que resaltaba sus ojos, y poniéndose un abrigo ligero, llamó a un taxi. La oficina del abogado estaba ubicada en el Distrito Financiero de Madrid. Paredes de cristal, detalles cromados, parquet perfectamente limpio, todo indicaba que los servicios del jurista no eran baratos. Interesante, ¿de dónde sacó tío Miguel dinero para un abogado así?, pensó Elena mientras subía en el ascensor al piso 17. La secretaria, una joven con un maquillaje impecable, la condujo a un amplio despacho. Gabriel Soto, un hombre alto de unos 50 años con canas en las sienes, se levantó de su escritorio para saludarla. Elena, acepte mis condolencias, con un gesto le ofreció sentarse en el sillón frente a su mesa. Trabajé con Miguel durante más de 15 años y puedo decir que era una persona extraordinaria. Elena parpadeó. Extraordinario no era la palabra con la que habría descrito a su modesto tío. Gracias, dijo en voz baja. Pero sigo sin entender. ¿De qué negocio hablaba? Gabriel Soto abrió una carpeta que tenía delante. Miguel era el fundador y único propietario del Holding & B Investments. Es una compañía de inversión que posee participaciones en diversos negocios, desde bienes raíces hasta startups tecnológicas. El valor total de los activos a día de hoy asciende a unos 800 millones de euros. Elena sintió que se le cortaba la respiración.
¿800 millones? ¿Tío Miguel era millonario? ¿El mismo tío Miguel que siempre andaba con vaqueros gastados y jerseys con parches en los codos? Debe haber algún error, murmuró. Mi tío vivía muy modestamente. Miguel era una persona inusual. En los labios del abogado apareció una ligera sonrisa. Consideraba que la riqueza era una herramienta, no un fin. Nunca aspiró al lujo. Todo el dinero que ganaba lo invertía en el desarrollo del negocio y en obras benéficas. Gabriel Soto sacó de la carpeta un sobresellado. Según el testamento, usted es la única heredera de todos sus activos. En este sobre hay una carta personal que él pidió que le entregara en caso de su muerte. Elena tomó el sobre con manos temblorosas. En él, con la caligrafía de su tío, estaba escrito, para Elena. Abrir después de mi muerte. La dejaré a solas un momento, dijo discretamente el abogado, levantándose de la mesa. Si me permite, le prepararé un té. Cuando la puerta se cerró tras él, Elena abrió cuidadosamente el sobre. Dentro había una hoja de papel doblada por la mitad. Querida Elena, si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy. No te entristezcas demasiado, he vivido una vida larga e interesante. Nunca te hablé de mi negocio porque no quería que tú o cualquier otra persona vierais en mí solo a un pariente rico. Quería que me quisieran por quien soy, no por lo que tengo. Ahora todo esto te pertenece. Y usa este dinero con inteligencia. Puede convertirse en una maldición o en una bendición, todo depende de ti. Y una cosa más. Siempre supe que eres mucho más fuerte e inteligente de lo que tú misma crees. No permitas que nadie, ni siquiera tu marido, te convenza de lo contrario. Tú eres una bosque, y nosotros, los bosque, somos huesos duros de roer. Con amor, tu tío Miguel. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Elena. Su tío había creído en ella hasta el final, veía en ella lo que ella misma hacía tiempo que no notaba. Fuerza. Inteligencia. Carácter. Cuando el abogado regresó con una taza de té aromático, Elena ya había secado sus lágrimas y se había enderezado en el sillón. ¿Qué necesito hacer para aceptar la herencia?, preguntó con voz firme. Hay un procedimiento estándar, respondió Gabriel Soto. Pero Miguel lo previó todo. Usted ya está incluida en todos los documentos necesarios como su sucesora. De hecho, desde este momento usted es la propietaria del Holding B Investments. ¿Y qué incluye este holding? ¿De qué empresas es propietario? El abogado le entregó una carpeta gruesa. Aquí está la lista completa. Pero puedo nombrarle algunos de los activos más importantes: la cadena de centros comerciales Meridiano, la constructora Build Service, la empresa informática Tech Innovations y, hizo una pausa, como si no estuviera seguro de si debía continuar, el 30% de las acciones de la empresa Megatrade. Elena se estremeció. Megatrade, la empresa donde trabajaba Javier, la empresa que prácticamente le había arrebatado a su marido durante estos 10 años. ¿Mi tío era propietario de una parte de Megatrade? No podía creer lo que oía. Sí, a través de una filial. Creo que lo hizo específicamente para vigilar a su familia. En la cabeza de Elena algo hizo clic. De repente, todo cobró sentido. El rápido ascenso profesional de Javier, su nombramiento como director de departamento cuando había candidatos más experimentados. Tío Miguel la cuidaba, a su manera se preocupaba por su bienestar. ¿Quién más sabe que mi tío era propietario de una parte de Megatrade?, preguntó. Solo el consejo de administración. Miguel siempre prefirió mantenerse en la sombra. Elena reflexionó. Entonces Javier no sabe que su tío era uno de los propietarios de la empresa donde trabaja. Y ciertamente no sospecha que ahora esa parte le pertenece a ella. Gabriel, dijo lentamente Elena, ¿y si quisiera aumentar mi participación en Megatrade? ¿Sería posible? El abogado sonrió. Todo es posible si hay dinero.
¿Tiene un interés especial en esta empresa? Elena sintió que dentro de ella se encendía un fuego que no había sentido durante muchos años. Era el fuego de la determinación. Sí, dijo firmemente. Un interés especial. En el taxi de camino a casa, Elena intentaba ordenar sus pensamientos dispersos. Resulta que durante todo este tiempo tío Miguel no era simplemente un jubilado modesto, sino un empresario exitoso, un millonario. Y ahora ella, una ama de casa con estudios superiores en economía que su marido le obligó a enterrar, se había convertido en propietaria de una inmensa fortuna. ¿Qué diría Javier si lo supiera? Este pensamiento la atravesó como un rayo. Su marido nunca ocultó que la consideraba incapaz de hacer nada más que tareas domésticas, a pesar de su brillante título y el exitoso comienzo de su carrera. Eres demasiado blanda para los negocios, querida, solía decir con una sonrisa protectora cuando ella intentaba discutir temas empresariales con él. Dedícate a lo que mejor se te da, crear un hogar acogedor. De repente, en la mente de Elena surgió un plan atrevido, casi descabellado. ¿Y si no le contaba a Javier sobre la herencia? ¿Y si usaba ese dinero para verlo como realmente es? Para saber cómo es en el trabajo, con los colegas, sin la máscara que lleva en casa? Y entonces surgió otro pensamiento, Megatrade. Su tío poseía el 30% de las acciones. ¿Y si ella comprara el 70% restante? ¿Si se convirtiera en la dueña legítima de la empresa donde trabaja su marido? Esta idea la asustaba y fascinaba al mismo tiempo. Antes, Elena nunca había tomado decisiones importantes por sí misma. Todos los asuntos importantes los decidía Javier, dónde ir de vacaciones, qué coche comprar, a qué restaurante ir a cenar. Incluso elegía qué debía ponerse ella para los eventos importantes. Pero ahora todo había cambiado. Tenía la oportunidad de tomar las riendas de su vida. Ver de qué era capaz. Demostrar, principalmente a sí misma, que no era solo la sombra de su marido. Hemos llegado, la voz del taxista la devolvió a la realidad. Elena pagó y salió frente a su casa. Subiendo en el ascensor al piso 12, tomó una decisión, no le diría a Javier sobre la herencia. Al menos, por ahora. En casa no había nadie. Elena fue a la cocina, automáticamente abrió el refrigerador, sacó una botella de agua mineral. Sus pensamientos estaban lejos. La decisión estaba tomada, pero ¿cómo proceder? A diferencia de lo que pensaba Javier, ella entendía perfectamente de negocios. Su tesis sobre optimización fiscal seguía siendo citada por los profesores de la Facultad de Economía como un ejemplo de pensamiento analítico. Pero tras 10 años como ama de casa, se había quedado un poco atrás respecto a las tendencias actuales. Necesitaba consejo. Elena sacó de su bolso la tarjeta del abogado. Gabriel Soto. Abogado personal, decía la inscripción dorada sobre fondo negro. Marcó el número. Gabriel. Soy Elena Martínez. Necesito su ayuda. A la mañana siguiente, Elena se despertó temprano. Javier había vuelto tarde en la noche, olía a alcohol y a un perfume femenino caro. Cena de empresa, dijo brevemente antes de ir a la ducha. Elena fingió creerle. En los últimos años había aprendido a no hacer preguntas innecesarias. Era más fácil así. Se levantó silenciosamente, tratando de no despertar a su marido, y se dirigió al baño. Hoy tenía una reunión importante, el abogado había organizado negociaciones con el accionista mayoritario de Megatrade. Según Gabriel, Oscar Durán, que poseía el 70% de la empresa, justamente estaba buscando un comprador para su participación. Elena eligió un traje formal, negro, con una blusa blanca y un collar de perlas. Recogió su cabello en un moño pulcro. Maquillaje mínimo, resaltando su belleza natural. Mirándose al espejo, no reconoció su reflejo. Ante ella estaba una mujer de negocio segura de sí misma, no el ama de casa acobardada que se había sentido durante los últimos 10 años.
¿A dónde vas tan temprano? La voz adormilada de Javier la sorprendió. Tengo una reunión, respondió, intentando que su voz sonara natural. ¿Una reunión? Se apoyó en el codo, mirando con incredulidad a su esposa. ¿Con quién? Con un agente inmobiliario. Quiero ver un apartamento para tu madre. Hace tiempo que dice que quiere mudarse más cerca de nosotros. La mentira le resultó sorprendentemente fácil. Antes nunca había engañado a su marido. Pero él tampoco había sido sincero con ella, ¿verdad? Javier bostezó y se recostó en las almohadas. Solo no olvides que la última palabra la tengo yo. No te permitiré tirar el dinero en cualquier cuchitril. Por supuesto, cariño, Elena sonrió y salió del dormitorio. Por dentro hervía. La última palabra la tengo yo. Como si fuera él quien ganara el dinero para comprar inmuebles, y no ella quien ahora poseía una fortuna que él ni siquiera imaginaba. La antesala de Óscar Durán impresionaba por su tamaño y lujo. Enormes ventanales desde el suelo hasta el techo ofrecían vistas al centro de Madrid. Sillones de piel auténtica, una mesa de una pieza entera de mármol, cuadros de artistas famosos en las paredes. Todo indicaba que el dueño del despacho estaba acostumbrado al lujo y no se avergonzaba de mostrarlo. Gabriel ya la estaba esperando. Junto a él se sentaba otro hombre, bajito, delgado, con una mirada atenta bajo unas cejas espesas. Elena, le presento a Víctor Gómez, analista financiero. Lo invité para que nos ayude a evaluar el valor real de la empresa. Elena estrechó la mano extendida. Los dedos del analista eran secos y cálidos. Encantado de conocerla, dijo. Gabriel me ha explicado brevemente la situación. Debo decir que su plan es bastante inusual. ¿En el buen o mal sentido?, preguntó Elena. En el interesante, sonrió Víctor. No todos los días conoces a alguien dispuesto a desembolsar tal suma por un experimento corporativo. La puerta del despacho se abrió de par en par y entró Óscar Durán, un hombre alto y corpulento de unos 60 años con una melena de pelo gris. Le seguían dos hombres más jóvenes, al parecer sus asistentes. ¿Así que usted es esa misteriosa heredera que quiere comprar mi empresa?, dijo en lugar de un saludo, recorriendo a Elena con una mirada evaluadora. Debo admitir que no parece una tiburona de los negocios. ¿Y cómo debería verse un tiburón de los negocios, señor Durán?, preguntó tranquilamente Elena. Él resopló, pero guardó silencio, invitando con un gesto a todos a sentarse a la mesa. Sus asistentes extendieron carpetas con documentos frente a él. Vayamos directo al asunto, dijo Durán. Mi participación en Megatrade está valorada en 350 millones de euros. Este es el precio final, no habrá negociación. Elena intercambió miradas con el analista financiero. Este apenas perceptiblemente negó con la cabeza, indicando que el precio estaba inflado. Antes de empezar a discutir cifras, dijo Elena, me gustaría saber por qué ha decidido vender la empresa. Durán se recostó en su sillón. La edad, respondió brevemente. Tengo 65 años, quiero retirarme. Compré una villa en Cerdeña, un yate. Es hora de disfrutar de la vida, no de estar encima de los informes. Está mintiendo, pensó Elena. Había vivido suficiente tiempo con Javier para aprender a reconocer la mentira. Un leve tic en la comisura del ojo, una mirada demasiado directa, Durán claramente ocultaba algo. Aún así, señor Durán, dijo suavemente, 350 millones es demasiado para una empresa cuya facturación anual no supera los 100 millones. Las cejas de Durán se elevaron. Se ha preparado bien, lanzó una mirada de disgusto a sus asistentes. Pero no tiene en cuenta el potencial de crecimiento. Megatrade está a punto de cerrar grandes contratos con entidades gubernamentales. Y también, intervino Víctor, no estamos teniendo en cuenta los riesgos potenciales relacionados con operaciones financieras ambiguas de la empresa en los últimos años. Se hizo el silencio en la sala.
Durán palideció, y luego su rostro se enrojeció. ¿Qué quiere decir? Casi gruñó. Contabilidad doble, respondió tranquilamente el analista. Evasión fiscal. Contratos ficticios. Lo sabemos todo, señor Durán. Y si yo puedo averiguarlo, también puede hacerlo la inspección tributaria. Es cuestión de tiempo. Elena estaba sorprendida. Víctor no le había hablado de sus hallazgos. Quizás él mismo acababa de descubrirlo o no quería asustarla antes de tiempo. Durán guardó silencio, luego pronunció lentamente. 200 millones. Y olvidamos esta conversación. 150, dijo firmemente Elena. Y firma los documentos hoy mismo. Las negociaciones duraron 2 horas más. Durán intentó regatear, amenazó, prometió, pero finalmente cedió. Cuando todos los documentos fueron firmados y él, tras recoger el cheque, abandonó el despacho, Elena sintió un extraño vacío. Felicidades, Elena, dijo Gabriel. Ahora usted es la propietaria de Megatrade. ¿Y ahora qué? Preguntó ella. Ahora, intervino Víctor, necesitamos ocuparnos de esta contabilidad doble. Cuanto antes, mejor. Quiero entender primero quién está detrás de esto, dijo Elena. ¿Quién concretamente en la empresa se ocupaba de estas maquinaciones? Ya sabía la respuesta. Lo sentía en su corazón. Pero necesitaba pruebas. Eso llevará tiempo, advirtió el analista. Y acceso completo a todos los documentos de la empresa. Tenemos ambas cosas, respondió Elena. ¿Y algo más? ¿Qué exactamente? Se interesó Gabriel. El efecto sorpresa, sonrió Elena. Nadie en la empresa sabe que tiene un nuevo propietario. Y especialmente, ¿quién es ese propietario? Al regresar a casa, Elena encontró una nota de Javier: hoy hay una importante cena de empresa. No me esperes. J. La nota estaba descuidadamente sujeta con un imán a la nevera, ni siquiera en un sobre, ni con palabras como besos o te quiero. Solo información, seca y lacónica, como un pronóstico del tiempo. En otro tiempo, estas notas la herían profundamente. Se sentaba en la cocina, releyéndolas una y otra vez, intentando encontrar entre líneas una gota de calidez. Luego lloraba. Después se arreglaba, se maquillaba e iba al salón de belleza o al spa, el único consuelo que su marido le había dejado. Pero hoy todo era diferente. Hoy la nota de Javier solo provocó en ella una fría sonrisa. Una cena de empresa, pensó Elena. Bueno, es una excelente oportunidad para ver al verdadero Javier Martínez. Sacó su teléfono y marcó el número de Gabriel. Sí, Elena. Gabriel, ¿podría averiguar dónde se celebra hoy la cena de empresa de Megatrade? Y organizarme acceso, de incógnito. Sin problema, en la voz del abogado se percibía una sonrisa. Creo que será fácil, considerando que ahora usted es la dueña de la empresa. Una hora después, él la llamó. La cena se celebra en el restaurante Premier. Es con motivo de la firma del contrato con Gob Construct. Comienza a las 8 de la noche. He hablado con el administrador, la harán pasar por la entrada de servicio y la ubicarán en una mesa en la esquina del salón. Desde allí podrá observar sin ser vista. Gracias, Gabriel. Es usted un verdadero mago. Estoy a su servicio, respondió el abogado. Solo, prepárese para que pueda ver cosas que no espera. Hace tiempo que estoy preparada para todo, respondió Elena en voz baja. Pasó el resto del día preparándose para la noche. Eligió un vestido que Javier nunca había visto, verde oscuro, con un profundo escote en la espalda. Se maquilló, pero de forma diferente a lo habitual, más intenso, con énfasis en los ojos. Se peinó con un elegante recogido que dejaba al descubierto su cuello y hombros. El toque final, unas gafas con cristales normales que añadían misterio a su imagen. Al mirarse al espejo,
Elena comprendió que Javier difícilmente la reconocería así. Incluso si se encontraban cara a cara, probablemente la miraría como a una desconocida. Este pensamiento provocó una amarga sonrisa. Su propio marido no la reconocería porque nunca la había visto realmente. Para él, ella era una función, no una persona, la esposa de un hombre exitoso, un complemento a su estatus. Nada más. Elena llegó al restaurante exactamente a las 9. A esta hora, calculó, todos estarían lo suficientemente relajados como para mostrar sus verdaderas naturalezas, pero no tan ebrios como para deambular desordenadamente por el salón con el riesgo de notarla. El administrador, un joven con traje formal, la condujo a través de la cocina y un pasillo lateral hasta una esquina alejada del salón, donde le habían reservado una mesa parcialmente oculta del espacio principal por un gran jarrón de flores. ¿Le traigo algo?, preguntó. Una copa de vino blanco, por favor, respondió Elena, acomodándose en el cómodo sillón. Desde allí tenía una vista excelente de todo el salón. Margaret Reed había alquilado una zona separada del restaurante, aislada de los demás clientes por biombos decorativos. Los empleados, unos 40, como mínimo, se habían ubicado en largas mesas. La música sonaba lo suficientemente baja como para permitir conversar sin elevar la voz. Elena inmediatamente localizó a Javier. Estaba sentado a la cabecera de la mesa central, junto a sus dos subdirectores, Alejandro Lobo y Manuel Santos. Elena conocía a este par, a veces pasaban por su casa por asuntos de trabajo y un par de veces incluso habían venido a cenar con sus esposas. Tipos desagradables, arrogantes, con miradas lascivas, que no perdían oportunidad de hacerle cumplidos ambiguos cuando Javier se daba la vuelta. Ahora conversaban animadamente, riendo a menudo y levantando sus copas. Javier parecía contento, sonrojado, con ojos brillantes, era el centro de atención y se regodeaba en ello como en un baño caliente. Al otro lado de su marido, Elena observó a Cristina, una rubia de piernas largas del departamento de marketing. La chica se sentaba indebidamente cerca de Javier, inclinándose hacia él una y otra vez, supuestamente para escuchar lo que decía. Con cada movimiento, su escote quedaba justo a la altura de sus ojos. Así que era su perfume el que olía en el ayer, pensó Elena sin particular amargura. Curiosamente, casi no sentía celos. Solo cansancio y decepción. Como si el último hilo que la unía a su marido se hubiera roto, dejando tras de sí solo un vacío. El camarero trajo el vino y Elena dio un pequeño sorbo. La bebida era excelente, seca, con una ligera acidez y un regusto afrutado. Caro, observó para sí misma. Margaret Reed no escatima en sus cenas de empresa. En ese momento Javier se levantó y golpeó su copa con un tenedor, pidiendo silencio. La música cesó, las conversaciones se detuvieron. Todas las miradas se dirigieron hacia él. Amigos míos. Comenzó, recorriendo el salón con la mirada. Hoy celebramos una gran victoria. El contrato con Gob Construct no es solo un buen negocio. Es el comienzo de una nueva era para Mega Trade. Sonaron aplausos. Javier hizo una pausa teatral, claramente disfrutando de la atención. Un agradecimiento especial a nuestro departamento jurídico, continuó, que, digamos, encontró soluciones no convencionales para algunos asuntos complicados. Una risa cómplice recorrió el salón. Javier le guiñó un ojo a sus subdirectores, y estos sonrieron al unísono, sonrisas de tiburones que han olido sangre. Y ahora, Javier levantó su copa aún más alto, quiero brindar por nosotros. Por quienes no temen arriesgar, quienes saben trabajar y saben divertirse. Por los verdaderos hombres y, vaciló notablemente antes de terminar, sus hermosas acompañantes. Todos bebieron al unísono. Cristina se pegó ostentosamente al costado de Javier, y éste, en lugar de apartarse, la rodeó por la cintura con un gesto posesivo. Javi, habló Alejandro Lobo, ¿qué hay de la contabilidad adicional? ¿Todo limpio? Todo en perfecto orden,
respondió Javier con seguridad, volviendo a sentarse. Cabos atados, sin rastros. No habrá problemas. ¿Y qué pasa con Durán?, preguntó Manuel Santos. ¿No ha cambiado de opinión sobre vender la empresa? Elena se inclinó hacia adelante, temiendo perderse una sola palabra. Así que sabían de los planes de Durán de vender su participación. ¿Sabían también de la contabilidad doble? Al parecer, sí. Y no solo lo sabían, sino que participaban directamente en ello. Durán es una vieja rata precavida, soltó Javier con desprecio. Ha olido el peligro y ha decidido abandonar el barco. Pero eso nos conviene. Que venda, encontraremos un comprador ficticio y luego tranquilamente compraremos las acciones a través de una offshore. Y entonces, señores, bajó la voz, pero Elena aún pudo oírlo, entonces todo Megatrade será nuestro. ¿Y nuestra parte? Se interesó Alejandro. ¿20%, como acordamos? Por supuesto, Javier le dio una palmada en el hombro. Somos socios. Y amigos. Volvió a levantar su copa, y bebieron, ahora solo los tres, como sellando un pacto secreto. Elena escuchaba su conversación y su corazón latía cada vez más fuerte. Javier no solo participaba en esquemas dudosos, era su organizador. Y planeaba nuevas maquinaciones, ahora con el paquete de control de las acciones. Necesito grabarlo todo, pensó febrilmente. Necesito pruebas. Como si hubiera leído sus pensamientos, Gabriel le envió un mensaje. ¿Todo bien? En el restaurante hay cámaras instaladas. A petición suya podemos obtener las grabaciones. Elena tecleó rápidamente una respuesta. Sí, por favor. Especialmente necesito la conversación en la mesa central. Guardó el teléfono y volvió a concentrarse en lo que ocurría en el salón. La conversación del trío había cambiado de tema. Discutían sobre algún evento deportivo, luego sobre planes para vacaciones. Javier se jactaba de que planeaba ir a Maldivas y Bali. Interesante, ¿con quién?, pensó Elena. Obviamente no conmigo, porque a mí me dijo que este año no iríamos a ningún sitio debido a su carga de trabajo. La música se hizo más fuerte, algunos empleados comenzaron a bailar en el centro del salón. El ambiente se volvía cada vez más relajado. Elena veía como algunos apenas se mantenían en pie, otros coqueteaban animadamente, olvidando las convenciones sociales. Javier llamó a un camarero y le dijo algo. Este asintió y pronto regresó con una botella de champán. Abriéndola con un efectista pop, el camarero llenó las copas de Javier y su grupo. Propongo un brindis, anunció Lobo en voz alta, poniéndose de pie. Por nuestras mujeres. Por las que nos esperan en casa y no hacen preguntas innecesarias. Y por las que no esperan en casa, sino que alegran nuestras jornadas laborales. Añadió Santos, mirando significativamente a Cristina. La chica soltó una risita, cubriéndose la boca con la mano. Y yo, dijo Javier inesperadamente en voz alta, quiero brindar por mi esposa. Elena se estremeció. Esto no se lo esperaba. Sabéis, chicos, Javier recorrió la mesa con mirada turbia, he tenido una suerte endiablada con Elena. En serio, pensó. Ahora dirá lo guapa, amable y comprensiva que soy. La mía está en casa sin hacer nada, continuó Javier, arrastrando las palabras. Sin cerebro, sin talento, ni siquiera la contratarían para limpiar suelos. Elena sintió que se le cortaba la respiración. Su corazón pareció detenerse por un instante y luego comenzó a latir con fuerza redoblada. No podía creer lo que oía. ¿Cómo podía decir algo así? Él sabía que ella se había graduado en económicas con honores, que su tesis había sido publicada en una revista profesional. Él mismo había insistido en que abandonara su carrera. Y ahora la humillaba públicamente, presentándola como una ama de casa sin educación. Pero cocina bien, se rió Lobo. Recuerdo sus pasteles. ¿Y en la cama qué tal?
Preguntó Santos sin rodeos. Elena se quedó inmóvil, esperando la respuesta de su marido. ¿Realmente iba a discutir su vida íntima en presencia de extraños? Como una muñeca, Javier hizo una mueca de desprecio. Se tumba y espera a que todo termine. Sin iniciativa, sin pasión. Un auténtico aburrimiento. Rieron juntos a carcajadas, tres machos engreídos, embriagados con su superioridad. Cristina también reía, recorriendo juguetonamente con sus dedos el hombro de Javier. Pero es obediente, Javier sonrió satisfecho. Hace todo lo que le digo. La esposa ideal para un hombre ocupado. No molesta, no se mete en los asuntos, no me rompe la cabeza. Lo importante es darle dinero para trapos de vez en cuando. Con la mía ese truco no funcionaría, suspiró Santos. Esa bruja sabe de cada céntimo mío. Porque eres un idiota, Manuel, observó Javier con condescendencia. A una mujer hay que adiestrarla desde el primer día. Para que conozca su lugar. Pero la tuya tiene un título en económicas, ¿no? Sonrió con sorna Lobo. Recuerdo que dijiste que era inteligente. Lo era alguna vez, se encogió de hombros Javier. Pero ahora. ¿Cuánto? 10 años fuera de la profesión. Ya ha olvidado hasta la tabla de multiplicar. Y además, ¿qué clase de economista sería? Demasiado blanda, demasiado débil. Si la dejara sola en la calle ahora, acabaría mendigando con la mano extendida. Elena sintió náuseas. Tomó la copa de vino y la bebió de un trago. El calor se extendió por su cuerpo, amortiguando un poco el dolor de lo que había escuchado. 10 años. 10 años había vivido con este hombre, lo había amado, apoyado, creado un hogar acogedor para él. Y él la consideraba un cero a la izquierda, una carga, un animal doméstico que había que adiestrar. Le había prohibido trabajar, le había obligado a enterrar su carrera, y ahora se burlaba de su incapacidad, como si él mismo no fuera culpable de que ella quedara aislada del mundo profesional. En ese momento, el teléfono de Elena volvió a vibrar. Un mensaje de Gabriel: Elena, creo que es mejor que se vaya. Ya ha escuchado suficiente. No, respondió ella. Quiero verlo todo hasta el final. Javier y su grupo seguían bebiendo y divirtiéndose. Pronto se les unieron varios empleados más. La conversación se volvía cada vez más desenfrenada. Hablaban de las mujeres como de mercancía en un mercado, compartían historias de sus conquistas, presumían de sus infidelidades. Javier estaba en el centro de atención, contando su reciente aventura con una secretaria de la oficina de al lado. Cristina fingía estar celosa, haciendo pucheros, pero en realidad parecía divertirle la conversación. Elena los miraba y sentía que algo dentro de ella se rompía definitivamente. Las últimas ilusiones sobre su matrimonio se desmoronaban como un castillo de naipes. Javier no solo no la amaba, la despreciaba. La consideraba una carga. La utilizaba como una decoración conveniente para su exitosa vida. En algún momento se dio cuenta de que estaba llorando. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero no intentaba secarlas. Que así sea. Estas eran las últimas lágrimas que derramaría por Javier Martínez. Elena se levantó lentamente. Se tambaleó un poco, ya fuera por el vino bebido o por la conmoción emocional. Dejó un billete grande sobre la mesa, pagando por la bebida, y se dirigió a la salida. De camino pasó muy cerca de la mesa donde se sentaba Javier. En ese momento él se volvió hacia ella, continuando con algo que contaba animadamente a sus colegas. Sus ojos se encontraron por un instante, pero en su mirada no había ni rastro de reconocimiento. Solo el automático interés masculino por una atractiva mujer desconocida. Saliendo del restaurante al fresco aire nocturno, Elena respiró profundamente. Dentro de ella nacía un nuevo sentimiento, embriagador, estimulante, ardiente. Era rabia. Fría, calculadora rabia. Sacó el teléfono y marcó el número de Gabriel.
Necesito toda la documentación de Megatrade de los últimos 3 años, dijo en lugar de un saludo. Cada contrato, cada pago, cada recibo. Y prepare, por favor, los documentos para la reorganización de la empresa. Empezamos mañana. Elena no regresó a casa aquella noche. No podía obligarse a compartir la cama con Javier, se habría delatado, ya fuera con lágrimas o con gritos. En su lugar, reservó una habitación en un hotel, tomó un baño caliente y durmió sin sueños durante 8 horas seguidas, por primera vez en muchos días. Por la mañana se despertó con la mente completamente clara. El plan de acción se formó por sí solo, como si alguien le susurrara cada paso. Elena se vistió, se aplicó un maquillaje ligero y se dirigió a la oficina central de Megatrade. De camino recibió un mensaje de Javier: ¿dónde estás? Ignorándolo, Elena escribió a Gabriel: estoy en camino. ¿Está todo listo? Sí, Elena. La esperan a las 10 en la sala de conferencias del piso 25. Ya estoy allí con Víctor. El consejo de administración está reunido, pero aún no les han comunicado el propósito de la reunión. En la entrada del centro de negocios la recibió un guardia de seguridad, un hombre de hombros anchos con una barba bien recortada. En su pecho lucía una placa: Seguridad de Megatrade. ¿Elena?, preguntó cortésmente. Me llamo Andrés. Gabriel me ha pedido que la acompañe. Elena asintió, y el guardia la condujo a un ascensor especial, accesible solo para la dirección de la empresa. Subieron al piso 25, el más alto, donde se encontraban las salas de conferencias y los despachos de los altos ejecutivos. Por aquí, por favor, Andrés abrió la puerta para ella. Elena entró en un amplio espacio donde ya se habían reunido unas 15 personas, todos hombres, con trajes, corbatas, rostros serios. Gabriel y Víctor estaban sentados en el extremo más alejado de la mesa. Al ver a Elena, todas las cabezas se giraron hacia ella. En sus rostros se leía perplejidad. ¿Quién es esta mujer y por qué está aquí? Buenos días, señores, saludó Elena con calma, dirigiéndose al asiento principal de la mesa. Gracias a todos por encontrar tiempo para esta reunión. Se sentó a la cabecera de la mesa. Gabriel le hizo un leve gesto afirmativo, alentándola. Disculpe, pero, ¿quién es usted? No aguantó uno de los hombres, canoso y distinguido. Elena Martínez, respondió, mirándolo directamente a los ojos. A partir de hoy, la única propietaria de la empresa Megatrade. Se hizo el silencio en la sala, seguido de una risa nerviosa. ¿Es algún tipo de broma? El mismo hombre recorrió con la mirada a los presentes. ¿Óscar Durán vendió su participación a una mujer? Y además se detuvo, pero era demasiado tarde. ¿La esposa de uno de los empleados?, completó Elena. Exactamente, señor Ramírez. Así es. ¿Cómo sabía su nombre? Elena nunca se había reunido con Ricardo Ramírez, director financiero de Megatrade, pero había estudiado el expediente de cada alto ejecutivo de la empresa. Conocía sus nombres, cargos, salarios. Sabía quién estaba casado, quién divorciado, quién tenía hijos. Sabía cuántos años llevaba cada uno trabajando en la empresa y qué proyecto supervisaba. Gabriel, tenga la amabilidad de repartir los documentos, dijo Elena. El abogado se levantó y comenzó a distribuir carpetas con papeles. Aquí está la confirmación de mi derecho de propiedad, explicó Elena. Y también el plan de reorganización de la empresa, que entra en vigor inmediatamente. En ese momento, la puerta de la sala de conferencias se abrió de golpe y Javier irrumpió en la habitación. Su rostro estaba distorsionado por la ira. ¿Qué demonios está pasando aquí?, rugió. ¿Por qué no me avisaron de la reunión del consejo de administración? Se detuvo bruscamente al ver a Elena. En sus ojos apareció un destello de reconocimiento, seguido de perplejidad. ¿Elena? ¿Qué haces aquí? Hola, Javier, respondió ella con calma.
Siéntate. Estamos discutiendo el futuro de la empresa. ¿Qué? Trasladó su mirada confusa de su esposa a los demás presentes. No entiendo. ¿Alguien me explicará qué está pasando? Tu esposa ha comprado la empresa, dijo secamente Ricardo Ramírez. Felicidades, Martínez. Ahora trabajas para tu propia mujer. Javier palideció. Eso es imposible, murmuró. Elena, ¿qué circo has montado? Para esto inmediatamente. Siéntate, la voz de Elena sonó tan autoritaria que Javier se sentó automáticamente en la silla más cercana. Y escucha con atención. Abrió la carpeta que tenía delante. Punto primero del plan de reorganización, despido de los empleados implicados en manipulaciones financieras y que han causado daños a la empresa. Elena levantó la vista y miró directamente a su marido. Javier Martínez, Alejandro Lobo, Manuel Santos, a partir de hoy ya no trabajan en Megatrade. El servicio de seguridad les entregará sus pertenencias personales. Todos los bienes corporativos, portátiles, teléfonos, automóviles, deben ser devueltos a la empresa. ¡Qué absurdo! Javier se levantó de un salto. ¿Con qué fundamento? Con el fundamento de los documentos que confirman el mantenimiento de una contabilidad doble y la malversación de fondos corporativos, explicó Elena con calma. Víctor, muestre, por favor. El analista financiero se levantó y encendió el proyector. En la pantalla apareció un esquema con decenas de flechas que conectaban varias empresas. En el centro del esquema, 3 nombres: Martínez, Lobo, Santos. En los últimos 3 años, comenzó Víctor, a través de empresas ficticias registradas en Chipre y las Islas Vírgenes, se han desviado unos 30 millones de euros. El dinero se transfería supuestamente por servicios de consultoría que en realidad nadie prestaba. Las empresas fantasmas se cerraban inmediatamente después de recibir el pago, y los fondos se distribuían entre las cuentas personales de los implicados en el esquema. Javier se dejó caer lentamente de nuevo en la silla. Su rostro se volvió gris, como el asfalto en un día lluvioso. Guardaba silencio, pero en sus ojos se leía el miedo. Punto segundo, continuó Elena. Denuncia ante las autoridades policiales para iniciar un proceso penal por fraude a gran escala. Un murmullo recorrió la sala. Los altos ejecutivos se miraban entre sí, sin creer lo que oían. Javier parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Elena, pronunció con voz ronca. No harás eso. No puedes. Soy tu marido. Exmarido, corrigió ella con calma. La solicitud de divorcio ya ha sido presentada. Recibirás una copia en los próximos días. Javier la miraba como si la viera por primera vez. En cierto sentido, así era, ante él no estaba la esposa silenciosa y obediente, sino una mujer de negocio segura de sí misma. Esto es imposible, susurró. ¿De dónde has sacado el dinero? ¿Quién está detrás de esto? Mi tío, Miguel Bosque, respondió Elena. Me dejó una herencia. ¿Tu tío? ¿Ese viejo con el jersey desgastado? Javier se rió nerviosamente. No me hagas reír. Ese mismo, asintió Elena. Nunca te interesaste por mi familia, Javi. Creías que lo sabías todo sobre mí, pero en realidad no sabías nada. Se volvió hacia los demás presentes. Señores, con esto concluye la reunión de emergencia. Les ruego que estudien el plan de reorganización. Si tienen alguna pregunta, diríjanse a Gabriel. Y ahora pido a todos, excepto a las personas despedidas, que abandonen la sala. Los miembros del Consejo de Administración se levantaron en silencio y se dirigieron a la salida. Algunos lanzaban miradas de compasión a Javier, pero la mayoría evitaba deliberadamente mirarlo. Cuando la puerta se cerró tras el último de ellos, en la sala de conferencias solo quedaron Elena, Javier, Gabriel, Víctor y 2 guardias de seguridad. Elena, hablemos en privado. Javier intentó recuperar la compostura.
Estoy seguro de que podemos resolverlo todo. Al fin y al cabo, somos familia. ¿Familia? Elena sonrió con amargura. ¿Consideras familia un matrimonio en el que el marido engaña a su esposa, la desprecia y discute sus defectos con amigos en cenas de empresa? Javier palideció aún más. Estuviste en la cena de ayer, no era una pregunta, sino una afirmación. Sí, Javi. Lo escuché todo. Sobre que soy débil, que no tengo talento, que ni siquiera me contratarían para limpiar suelos. Sobre que soy como una muñeca en la cama. Sobre cómo me has estado adiestrando todos estos años. Elena hablaba con calma, pero dentro de ella rugía una tormenta. 10 años de humillaciones, 10 años viviendo a la sombra, no podía perdonarle esto. Y no pensaba hacerlo. Elena, estaba borracho, Javier intentó justificarse. Era solo una estúpida charla. Cállate, lo cortó Elena. No me interesan tus justificaciones. Ya no me interesas tú, Javi. Nuestro matrimonio ha terminado. El servicio de seguridad te acompañará a tu despacho y luego a la salida del edificio. Hizo un gesto a los guardias y estos dieron un paso adelante. Te arrepentirás de esto, masculló Javier, levantándose. No podrás dirigir la empresa. Solo eres economista sobre el papel, no tienes experiencia. Y tú eres abogado solo sobre el papel, por lo que veo, replicó Elena. Un verdadero abogado no robaría a su propia empresa ni falsificaría documentos. Pero no te preocupes por mis capacidades, Javi. La última mirada que Javier le dirigió estaba llena de odio y miedo. Pero Elena no se asustó, solo sintió alivio. Como si una pesada carga hubiera caído de sus hombros, permitiéndole finalmente erguirse en toda su estatura. Cuando la puerta se cerró tras Javier, Gabriel se acercó a Elena. Se ha mantenido excelentemente, dijo. Pero esto es solo el principio. Ahora tiene que dirigir la empresa. Lo conseguiré, respondió Elena con seguridad. Tengo educación, cerebro y ganas de trabajar. ¿Qué más se necesita? Experiencia, observó suavemente Víctor. Pero eso se adquiere. Y siempre estamos dispuestos a ayudar. Gracias, Elena miró con gratitud a Gabriel y Víctor. Sin ustedes no lo habría logrado. No subestime sus méritos, Elena, sonrió el abogado. Ha demostrado determinación y fuerza de carácter que no esperábamos ver en usted. Y esto es solo el comienzo. Sí, asintió Elena. Solo el comienzo. Habían pasado 6 meses desde aquel memorable día en que Elena despidió a Javier y sus cómplices. Durante este tiempo, en su vida habían ocurrido más cambios que en los 10 años anteriores. Lo primero que hizo fue mudarse de su apartamento compartido en el centro de Madrid. No quería quedarse en un lugar donde cada rincón le recordaba a Javier. Compró un luminoso y espacioso apartamento en un nuevo complejo residencial junto al río Manzanares, con enormes ventanales que ofrecían vistas al río. Lo decoró a su gusto, sin preocuparse por la opinión de nadie. El divorcio fue rápido. Javier no impugnó la división de bienes, tenía otras preocupaciones. Contra él y sus cómplices se había iniciado un proceso penal por fraude. El tribunal los condenó a penas suspendidas y grandes multas. Al final, todo lo que habían logrado robar a la empresa tuvieron que devolverlo con intereses. Maggot Red, bajo la dirección de Elena, no solo sobrevivió, sino que comenzó a desarrollarse activamente. Ella contrató a nuevos especialistas, reestructuró el sistema de gestión e implementó informes financieros transparentes. La empresa firmó varios contratos importantes con socios internacionales y entró en nuevos mercados. Elena resultó ser una excelente directora, intuitiva, atenta a los detalles, capaz de motivar a las personas. Aprendía rápidamente, captando al vuelo conceptos empresariales complejos, no temía reconocer sus errores y pedir consejo a especialistas experimentados. Su formación económica y su mentalidad analítica resultaron ser perfectas para dirigir una gran empresa.
Lo que Javier consideraba su debilidad, intuición femenina, empatía, capacidad de escuchar, en realidad resultaron ser sus puntos fuertes en los negocios. Gabriel se convirtió en su mano derecha, ocupando oficialmente el puesto de asesor jurídico principal de la empresa. Víctor dirigía el departamento financiero. Formaban un excelente equipo, complementándose entre sí, Elena con su visión fresca e ideas audaces, Gabriel con su solidez y conocimiento impecable de las leyes, Víctor con su mente analítica y memoria fenomenal para las cifras. En este claro día de abril, Elena estaba sentada en su espacioso despacho en el piso superior de la Torre Megatrade, mirando por la ventana el panorama de Madrid. Acababa de concluir importantes negociaciones con socios alemanes y sentía un agradable cansancio cuando alguien llamó a la puerta. «Adelante», dijo. Al despacho entró Andrés, el mismo guardia de seguridad que la había recibido el día de la reunión de emergencia. Ahora era el jefe de seguridad de la empresa. Alto, de hombros anchos, con una mirada atenta de ojos castaños y sienes ligeramente canosas, irradiaba fiabilidad y confianza. «Elena, disculpe la molestia», dijo. «Quería informarle personalmente sobre los resultados de la verificación». «Pase, Andrés», Elena le indicó con un gesto el sillón frente a su mesa. «¿Qué hay con nuestros socios de Valencia?» Todo limpio, Andrés se sentó, colocando ante sí una carpeta con documentos. «La empresa es estable, la reputación impecable, las finanzas transparentes. Podemos firmar el contrato con toda seguridad». «Excelente», Elena sonrió. «Gracias por la rapidez». Andrés asintió, pero no se apresuró a marcharse. Parecía querer decir algo, pero no se atrevía. «¿Algo más?», preguntó Elena. «Sí. O más bien, no». Es decir, Andrés dudó, algo muy impropio de él. «Elena, me gustaría invitarla a cenar». Elena arqueó las cejas sorprendida. Durante el medio año de trabajo conjunto, Andrés siempre se había mantenido marcadamente formal, dirigiéndose a ella exclusivamente por su nombre completo. ¿Y de repente semejante invitación? ¿A cenar?, repitió. Sí, se enderezó en el sillón, mirándola directamente a los ojos. No como jefa de seguridad, sino como mujer. Elena sintió que sus mejillas se sonrojaban ligeramente. Tras el fracaso de su matrimonio con Javier, no había pensado en nuevas relaciones. Demasiado fuerte era el dolor de la traición, demasiada energía requería el trabajo. Pero últimamente había sorprendido con más frecuencia las miradas de Andrés, no serviles, no evaluadoras, sino cálidas, interesadas. «No. No estoy segura de que sea buena idea», dijo Elena con cautela. «Trabajamos juntos». «Lo entiendo», asintió Andrés. «Y respeto completamente su decisión. Es solo que, hace tiempo que quería invitarla, pero no encontraba el momento adecuado». Se puso de pie, dispuesto a marcharse. «Andrés, espere», Elena también se levantó. «No he dicho no. Solo, necesito pensarlo». «Por supuesto», sonrió. «No la apresuro con la respuesta, Elena». Cuando Andrés se fue, Elena permaneció largo rato junto a la ventana, reflexionando sobre la inesperada invitación. Algo en Andrés la atraía, su fiabilidad, su serena confianza, su falta de falsedad. No intentaba impresionar, no jugaba juegos. Simplemente hacía su trabajo, bien, profesionalmente, sin alboroto innecesario. Durante los últimos 6 meses, Elena no lo había visto levantar la voz o perder los estribos ni una sola vez, incluso en las situaciones más estresantes. No había oído de él ningún comentario despectivo sobre colegas, hombres o mujeres. Era diferente. No como Javier y sus amigos. Quizás valga la pena arriesgarse, pensó Elena. Después de todo, había pasado por mucho, había aprendido mucho. Ahora conocía su valor y no permitiría que nadie la tratara como lo había hecho Javier. Tomando una decisión,
Elena sacó su teléfono y escribió un mensaje a Andrés: acepto la cena. ¿Mañana a las 19? La respuesta llegó casi instantáneamente: estaré encantado. Pasaré a recogerla a las 18:30. El corazón de Elena latió aceleradamente. Se sentía como una adolescente invitada a su primera cita. Tantos años de matrimonio con Javier, donde todo era predecible y sin alegría, casi había olvidado esta sensación, la anticipación de algo nuevo, emocionante. Al día siguiente, Elena terminó de trabajar temprano y fue a casa para prepararse para la cena. Pasó mucho tiempo eligiendo la vestimenta, no demasiado formal, pero tampoco excesivamente reveladora. Finalmente se decidió por un vestido esmeralda que resaltaba su esbelta figura y complementaba el color de sus ojos. Peinó su cabello en un estilo suelto y se aplicó un maquillaje ligero, casi imperceptible. Exactamente a las 18:30, el conserje la llamó para informarle que abajo la esperaba Andrés Halcón. Elena respiró profundamente, luchando contra un repentino ataque de pánico. Es solo una cena, se dijo. Nada especial. Si no me gusta, simplemente no aceptaré una segunda cita. Pero cuando bajó y vio a Andrés, con un elegante traje, con un ramo de rosas blancas en las manos, todos sus temores se desvanecieron instantáneamente. La miraba con tal admiración sincera que Elena sintió calidez en su alma. Se ve hermosa, dijo él simplemente, ofreciéndole las flores. Gracias, Elena aceptó el ramo, sintiendo que sus dedos temblaban ligeramente. Usted también. Andrés la condujo hasta su coche, no un deportivo lujoso como el de Javier, sino un sólido todoterreno de color azul oscuro. Le abrió la puerta, la ayudó a sentarse, esperó a que se acomodara, y solo entonces cerró la puerta. Estas pequeñas muestras de atención y respeto conmovieron a Elena, hacía tanto tiempo que no sentía tal cuidado. ¿A dónde vamos?, preguntó cuando salieron a la avenida. Hay un lugar, respondió Andrés con una ligera sonrisa. Un pequeño restaurante italiano en Chueca. No es el más conocido, pero cocinan extraordinariamente bien y tiene un ambiente muy acogedor. El restaurante resultó ser efectivamente acogedor, varias mesas, luz tenue, música suave. Los sentaron en un rincón alejado, junto a una ventana con vista a un tranquilo patio madrileño. El camarero les entregó el menú y los dejó a solas. Al principio, Elena se sentía un poco cohibida. Ella y Andrés estaban acostumbrados a comunicarse en un entorno completamente diferente, en la oficina, en reuniones, discutiendo asuntos de trabajo. Pero gradualmente la tensión desapareció. Resultó que tenían mucho de qué hablar más allá de los temas laborales. Andrés le contó sobre sí mismo. Creció en un pequeño pueblo cerca de León, sirvió en el ejército, trabajó en la policía, luego pasó al sector privado. De su familia habló brevemente, estuvo casado, se divorció hace 5 años, no tiene hijos. Elena, por su parte, compartió recuerdos de su infancia, de su relación con su tío Miguel, de sus años en la Universidad de Economía. No tocaron el tema de Javier, y Elena agradeció a Andrés por su tacto. Esta noche debía ser sobre ellos, sobre el presente, no sobre los fantasmas del pasado. Vino, comida, conversaciones, todo era perfecto. Elena se sorprendió pensando que hacía mucho tiempo que no se sentía tan relajada y cómoda. Con Andrés no necesitaba interpretar un papel determinado, no necesitaba cumplir con las expectativas de nadie. Podía ser ella misma, con todos sus pensamientos, dudas, sueños. Cuando la cena llegó a su fin, Andrés sugirió dar un paseo por el Madrid nocturno. Deambularon por las calles, charlando de todo, riendo como adolescentes. En el Retiro compraron helados y se sentaron en un banco, observando a los patos que nadaban majestuosamente en el estanque. ¿Sabe, Elena?, comenzó Andrés. ¿Quizás simplemente Elena?, lo interrumpió suavemente. Me parece que ya hemos superado las relaciones formales. Bien. Elena sonrió.
Quería decir que hace mucho tiempo que no pasaba una velada tan agradable. Yo tampoco, confesó ella. Ni siquiera recuerdo cuándo fue la última vez que simplemente paseé por la ciudad, sin un propósito, sin un plan. Me gusta esta espontaneidad, Andrés se volvió hacia ella. Me gusta verla así, relajada, sonriente. Tocó cuidadosamente su mano y Elena no se apartó. Al contrario, entrelazó sus dedos con los de él, sintiendo como entre ellos saltaba una chispa invisible. Andrés, dijo en voz baja. Debo confesar. Tenía mucho miedo de esta noche. Miedo de no poder volver a confiar en un hombre después de todo lo que pasó. Lo entiendo, respondió él seriamente. Y no precipito las cosas. Podemos avanzar tan lentamente como le resulte cómodo. El asunto es, Elena respiró profundamente, que ya me siento cómoda. Con usted. Y eso me asusta. Andrés apretó suavemente su mano. El miedo es normal, dijo. Especialmente después de lo que ha vivido. Pero le prometo, nunca le daré motivos para lamentar su confianza en mí. En sus ojos había tal sinceridad que Elena sintió como las últimas barreras en su alma se derrumbaban. No lo había planeado, pero cuando Andrés se inclinó hacia ella, ella se acercó a su encuentro. Su beso fue tierno, cauteloso, como si ambos temieran espantar el momento. Cuando se separaron, Elena vio en los ojos de Andrés la misma sorpresa y alegría que sentía ella misma. No esperaba que la noche terminara así, confesó él con ligera vergüenza. Yo tampoco, Elena sonrió. Pero me alegro de que haya terminado así. Andrés la acompañó hasta su casa. En la entrada volvieron a besarse, ahora con más seguridad, como sellando una promesa no pronunciada. ¿Puedo verte mañana?, preguntó él. Por supuesto, respondió Elena. Al fin y al cabo, de todos modos trabajamos en el mismo edificio. Me refería a fuera del trabajo, aclaró Andrés. ¿Quizás cenar en mi casa? Cocino bastante bien. Con gusto, Elena se puso ligeramente de puntillas y rozó con sus labios su mejilla. Hasta mañana, Andrés. Subiendo en el ascensor a su piso, Elena sentía como en su interior se extendía una calidez. Después de todos los sufrimientos, después de la traición, después de la amargura del divorcio, no pensó que podría volver a experimentar tales sentimientos. Pero aquí estaba, con mariposas en el estómago, con ligereza en el alma, con una sonrisa que no se desprendía de sus labios. Quizás esta es la nueva vida, pensó Elena, abriendo la puerta de su apartamento. Una vida en la que por fin soy feliz. Pasaron 4 meses más. La relación de Elena y Andrés se desarrollaba, no precipitadamente, pero con seguridad. No aceleraban las cosas, dándose tiempo para acostumbrarse al nuevo estatus, a los nuevos sentimientos. En el trabajo mantenían relaciones profesionales, nada de conversaciones personales, nada de muestras de cariño. Solo por la noche, al quedarse a solas, podían ser simplemente un hombre y una mujer que se amaban. Para Elena, estos meses fueron un tiempo de descubrimientos, como si aprendiera de nuevo a confiar, a amar, a aceptar el cuidado. Después de una década con un hombre que solo veía en ella un apéndice de su propio ego, la relación con Andrés parecía fantástica. Él la escuchaba, realmente escuchaba, con interés, haciendo preguntas, recordando detalles. Valoraba su opinión, incluso si no estaba de acuerdo con ella. Respetaba sus límites, nunca presionaba, no manipulaba, no forzaba. Andrés no se parecía en nada a la imagen del hombre perfecto que dibujaban las revistas de moda. No era un galán, ni millonario, ni una estrella. Un hombre común, con canas en las sienes, con arruguitas alrededor de los ojos, con manos acostumbradas al trabajo duro. Pero para Elena se volvía cada día más querido, por su fiabilidad, su honestidad, su capacidad de amar sin condiciones ni expectativas. Un domingo de agosto decidieron salir a las afueras, a la casa de campo de un amigo de Andrés.
El verano había sido caluroso, en Madrid hacía bochorno, y la perspectiva de pasar el día junto al agua parecía tentadora. Solo no te imagines una mansión lujosa, advirtió Andrés cuando salían de la ciudad. Es una casa de campo normal, 2 pisos, una parcela no muy grande. Pero está a orillas de un lago, en un bosque de pinos. No necesito una mansión, sonrió Elena. Crecí en una casa igual de pequeña, en el pueblo de mi abuela. Recuerdo cómo mi tío Miguel y yo íbamos al bosque a buscar setas. Se calló, recordando a su tío. Ya había pasado casi un año desde su muerte, pero el dolor de la pérdida seguía siendo reciente. Él nunca llegó a ver en qué se había convertido su sobrina, fuerte, segura de sí misma, feliz. Andrés, como sintiendo su estado de ánimo, apretó suavemente su mano. Estaría orgulloso de ti, dijo en voz baja. Muy orgulloso. Elena sonrió agradecida. Era sorprendente cómo Andrés sabía encontrar las palabras correctas en el momento adecuado. La casa de campo resultó ser exactamente como la había descrito Andrés, una acogedora casa de madera con una terraza que daba directamente al lago. El amigo de Andrés, Pablo, los recibió en la entrada, un hombre alto, bronceado, de unos 50 años con una amplia sonrisa. Por fin conoceré a la chica que ha logrado conquistar el corazón de este terco. Exclamó alegremente, abrazando a Elena. Andrés me ha dado la lata hablando de ti. No exageres, Pablo, Andrés se avergonzó ligeramente. Solo dije que tenía una compañera maravillosa. Sí, unas 20 veces solo esta última semana, Pablo guiñó un ojo a Elena. Pasad, poneos cómodos. He preparado una habitación en el segundo piso. El día resultó ser magnífico. Nadaron en el lago, tomaron el sol en un pequeño muelle de madera, asaron barbacoa. Pablo contaba historias divertidas de su juventud con Andrés, Elena compartía recuerdos de su infancia. La comida al aire libre parecía especialmente sabrosa, las conversaciones sinceras, la risa contagiosa. Al atardecer se les unieron varios amigos más de Pablo con sus esposas e hijos. Encendieron una hoguera en la orilla, cantaron con una guitarra, admiraron las estrellas. Elena se sentía parte de este gran grupo amistoso, aunque veía a estas personas por primera vez. La aceptaron con sencillez y naturalidad, sin preguntas innecesarias ni formalidades. Uno de los niños, un niño de unos 6 años, se acercó a Elena y preguntó seriamente: ¿Eres la tía de Andrés? Los adultos se rieron, y Elena se inclinó hacia el niño y respondió: No, no soy su tía. Soy su, vaciló, sin saber cómo definir correctamente su estatus. Ella es mi corazón, Miguel, dijo inesperadamente Andrés, sentándose al lado y abrazando a Elena por los hombros. Lo más valioso que tengo. Elena sintió que las lágrimas acudían a sus ojos. Nadie había hablado nunca de ella así, con tal ternura, con tal adoración. Ni siquiera Javier al inicio de su relación, cuando aún intentaba impresionarla, era capaz de tales palabras. El niño asintió satisfecho y corrió a jugar con los otros niños, y Elena se volvió hacia Andrés. ¿Tu corazón?, preguntó en voz baja. Sí, respondió él también en voz baja, mirándola directamente a los ojos. Y espero que sea para siempre. En ese momento alguien gritó: mirad, una estrella fugaz. Todos levantaron la cabeza hacia el cielo, donde efectivamente brilló un destello luminoso. Pedid un deseo, exclamó una de las mujeres. Elena cerró los ojos y mentalmente pronunció: quiero estar con él siempre. Y en ese mismo instante sintió como la cálida mano de Andrés apretaba la suya, como confirmando que sus deseos coincidían. Al anochecer, cuando todos se habían retirado a sus habitaciones, Elena y Andrés se quedaron en la terraza. El aire nocturno estaba lleno de aromas de resina de pino y hierba recién cortada. Desde el lago llegaba el chapoteo del agua y el croar de las ranas. ¿En qué piensas?, preguntó Andrés, notando la expresión pensativa en el rostro de Elena.
En la vida, respondió ella. En cómo todo puede cambiar en un año. El verano pasado era la infeliz esposa de un hombre que me despreciaba. Vivía en una jaula dorada, sin tener voz propia, deseos propios. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Andrés la miraba con ternura. Ahora soy libre, Elena sonrió. Tengo un trabajo que me gusta. Hay personas que me respetan. Y te tengo a ti. No terminó la frase, pero Andrés entendió. La atrajo hacia sí y la besó, larga, pausadamente, como si tuvieran toda la vida por delante. Vente conmigo, dijo de repente. Para siempre. Elena se apartó, mirándolo sorprendida. ¿Me propones que me mude contigo? Sí, Andrés estaba serio. Sé que llevamos juntos menos de medio año. Sé que después de tu experiencia con tu ex marido esto puede parecer precipitado. Pero estoy seguro de mis sentimientos, Elena. Seguro como nunca lo he estado de nada. Te amo y quiero despertar a tu lado cada mañana. Sacó del bolsillo una pequeña caja de terciopelo. No planeaba hacer esto hoy, confesó con ligera vergüenza. Quería prepararme, organizar algo especial. Pero ahora me he dado cuenta de que no puedo esperar más. Andrés abrió la cajita. Dentro había un anillo, sencillo, elegante, con un pequeño diamante. Elena Martínez, pronunció solemnemente. ¿Te casarías conmigo? El tiempo pareció detenerse. Elena miraba el anillo, el rostro de Andrés, iluminado por la suave luz de la luna, y sentía como su corazón estaba a punto de saltar de su pecho. Hace poco, la idea de un nuevo matrimonio le habría parecido absurda. Después de todo lo que había vivido con Javier, después de humillaciones y traiciones, se había jurado que nunca más uniría su vida a un hombre. Pero Andrés era diferente. Con él se sentía protegida, pero no limitada. Amada, pero no como una posesión, sino como una igual. Sí, dijo finalmente. Sí, me casaré contigo. Andrés colocó cuidadosamente el anillo en su dedo, luego levantó su mano y la besó, primero el anillo, luego la muñeca, después la palma. Me haces el hombre más feliz de la tierra, susurró. Permanecieron largo rato abrazados, contemplando el cielo estrellado, la oscura superficie del lago, las luces parpadeantes en la orilla opuesta. Dos personas que se habían encontrado después de largos años de soledad y decepciones. ¿Sabes qué es lo más sorprendente? Dijo de repente Elena. ¿Qué? Si no fuera por Javier, si no fuera por su traición, nunca me habría convertido en quien soy ahora. Nunca habría sabido de lo que soy capaz. Nunca te habría conocido. Andrés reflexionó. Quizás todo lo que nos sucede, incluso lo más doloroso, tiene su sentido, dijo. Las pruebas nos hacen más fuertes, nos ayudan a ver el mundo con más claridad. Sí, asintió Elena. Y ahora casi estoy agradecida al destino por esas pruebas. Me han llevado a la verdadera felicidad. Decidieron celebrar la boda con sencillez, sin pompa, sin ruido innecesario. Solo los amigos más cercanos, un acogedor restaurante, una ceremonia simple pero sincera. 2 semanas antes de la celebración, en un día laborable, Elena estaba sentada en su despacho revisando los informes trimestrales. La empresa prosperaba, los beneficios habían aumentado un 30% respecto al año anterior, se habían abierto 2 nuevas sucursales, la plantilla se había duplicado. Pero Elena entendía que no podía detenerse, la competencia en el mercado era feroz y para mantenerse a flote había que avanzar constantemente. Sonó el teléfono. Era Gabriel. Elena, tenemos un problema, dijo sin preámbulos. Javier Martínez ha presentado una solicitud para revisar la decisión judicial en el caso de fraude. Afirma que todas las acusaciones fueron fabricadas y las pruebas falsificadas. Elena sintió que todo se encogía en su interior. Parecía que Javier había salido para siempre de su vida, pero ahora volvía a hacerse notar.
¿Tiene alguna posibilidad?, preguntó. Mínimas, respondió Gabriel con seguridad. Las pruebas eran irrefutables. Pero está intentando crear revuelo en la prensa. Ya ha dado varias entrevistas donde la acusa de todos los pecados mortales. Lo he visto, Elena suspiró. Efectivamente, en los últimos días habían aparecido en la red varios artículos donde su exmarido se presentaba como víctima de una venganza femenina. Según él, Elena, al enterarse de su aventura, decidió vengarse utilizando el dinero de su rico tío. Sobre las manipulaciones financieras, Javier guardaba un modesto silencio, centrando la atención en cómo una ama de casa inexperta de repente se encontró al frente de una gran empresa. ¿Qué me aconseja?, preguntó Elena. No reaccionar, respondió el abogado. Que ladre a la luna todo lo que quiera. Nosotros conocemos la verdad y el tribunal también. Si empezamos a responder a sus acusaciones, solo echaremos leña al fuego. De acuerdo, asintió Elena. Estaremos por encima de esto. Después de la llamada, se recostó en su sillón, sintiendo un desagradable pozo. Javier siempre había sido rencoroso. Incluso en pequeñeces, si alguno de sus subordinados lo contradecía, no descansaba hasta castigar al culpable. ¿Qué decir entonces de una exesposa por cuya culpa había perdido su carrera, su reputación y una considerable suma de dinero? Alguien llamó a la puerta. Era Andrés. ¿Puedo?, preguntó, asomándose al despacho. Por supuesto, Elena sonrió, alejando los pensamientos inquietantes. Andrés entró, cerró firmemente la puerta tras de sí y se sentó en el sillón frente a ella. He oído lo de la jugarreta de tu ex, dijo sin preámbulos. No te preocupes, no tiene importancia. No conseguirá nada, excepto quedar como un idiota una vez más. Elena sonrió agradecida. Esto era lo que valoraba en Andrés, siempre hablaba directamente, sin sentimentalismos innecesarios. No intentaba protegerla de la realidad, pero le hacía entender que la realidad no era tan terrible como parecía. Lo sé, dijo ella. Es solo desagradable que siga interfiriendo en mi vida. Como si no fuera suficiente con haberme quitado 10 años de vida. No te quitará nada más, dijo Andrés con firmeza. Ni un minuto más. Te lo prometo. Sacó del bolsillo una hoja de papel doblada en 4. Por cierto, aquí está la lista definitiva de invitados a la boda. 30 personas, como habíamos planeado. Por mi parte, 15, por la tuya, 15. Elena tomó la lista y la recorrió con la mirada. Entre los invitados estaban Gabriel y Víctor, personas que la habían ayudado a cambiar su vida, en quienes confiaba incondicionalmente. Perfecto, dijo. Llamaré al restaurante para confirmar el número final. Andrés se levantó del sillón. Entonces, ¿hasta la noche? Pasaré por ti a las 7. Hasta la noche, Elena sonrió. Cuando Andrés se fue, ella permaneció un rato sentada, mirando la lista de invitados. Un extraño sentimiento la invadió, alegría mezclada con una ligera tristeza. Alegría por haber encontrado a alguien con quien realmente quería pasar el resto de su vida. Tristeza por tener tan pocas personas realmente cercanas a las que pudiera invitar a su boda. Durante estos 18 meses, su vida había cambiado radicalmente. Se había convertido en una mujer de negocios, directora de una gran empresa. Pero tenía pocos amigos verdaderos. Principalmente, colegas, socios, conocidos de negocios. La gente la respetaba, la admiraba, pero pocos conocían a la verdadera Elena, con todas sus debilidades, dudas, miedos. Andrés era la excepción. La veía completa, tanto la fuerte mujer de negocios como la vulnerable mujer. Amaba ambos aspectos de su personalidad, sin intentar cambiar o mejorar ninguno de ellos. Quizás en esto consiste el verdadero amor, pensó Elena. En aceptar a la persona completa, sin condiciones ni reservas. Por la noche,
Mientras cenaban en su pequeño restaurante italiano favorito, Elena preguntó: ¿Nunca has temido mi posición? ¿El hecho de que soy tu jefa? Andrés reflexionó antes de responder. No es que lo temiera, dijo finalmente. Más bien, sentía respeto. Eres una mujer fuerte, Elena. Más fuerte que muchos hombres que conozco. Y eso me fascina, no me asusta. ¿Y tus amigos? Elena recordó cómo en la casa de campo de Pablo se sentaban alrededor de la hoguera con otras parejas. ¿No les parece extraño que salgas con una mujer más rica y influyente? Andrés se rió. Mis amigos, en primer lugar, se alegran de que yo sea feliz. Y en segundo lugar, envidian que tenga una novia tan hermosa, inteligente y exitosa. Tomó su mano y la besó. Sabes, nunca he medido a las personas por su dinero o cargos. Para mí son más importantes el carácter, el alma, el corazón. Y en ese sentido, eres la mujer más rica del mundo. Elena sintió un nudo en la garganta. Parpadeó rápidamente, alejando las lágrimas no invitadas. No te merezco, dijo en voz baja. No, respondió Andrés seriamente. Soy yo quien no te merece. Pero cada día me esforzaré por ser mejor para ser digno de tu amor. En ese momento Elena comprendió, sea lo que sea que les esperara, cualesquiera que fueran las pruebas que el destino les preparara, las superarían. Juntos. Porque los unía no solo el amor, sino también el respeto, la confianza, la disposición a aceptarse mutuamente tal como son. La boda tuvo lugar exactamente 2 semanas después, en un cálido día de septiembre, cuando los árboles apenas comenzaban a teñirse de dorado y carmesí. La ceremonia se celebró en un acogedor restaurante con ventanales panorámicos que daban al río Manzanares. Elena llevaba un sencillo vestido blanco, Andrés un clásico traje oscuro. Sin pompa, sin ostentación, todo elegante y con buen gusto. Después del intercambio de anillos y el primer baile de los novios, Elena se acercó a la ventana para tomar aliento. A través de los cristales panorámicos se abría una vista del Madrid nocturno, la ciudad que se había convertido en su segundo hogar, testigo de sus caídas y ascensos, sus derrotas y victorias. Pensaba en el camino que había recorrido durante estos 18 meses. De una ama de casa asustada e insegura a una exitosa mujer de negocios. De una mujer que permitía a su marido tratarla como un objeto, a una persona que decide su propio destino. Y no se trataba solo del dinero que le había dejado su tío. El dinero solo le dio una oportunidad, pero ella pudo aprovecharla por sí misma, gracias a la fuerza de voluntad, la inteligencia, el carácter, que siempre habían estado en ella, solo que dormidos, sin encontrar aplicación. Javier decía que ella no era capaz de nada, que sin él se perdería, acabaría mendigando. ¿Cuánto se equivocaba? En realidad, era él quien se había aferrado a ella todos estos años, utilizando su bondad, su lealtad, su amor, para sentirse importante. Y cuando ella abrió los ojos a su verdadera esencia, cuando dejó de ser su sombra y encontró su propia voz, él se asustó. Se asustó porque sin ella no era nadie, un pequeño estafador, un mentiroso, una cáscara vacía. ¿En qué piensas? La voz de Andrés la devolvió a la realidad. Elena se volvió. Su marido, ahora ya oficial, estaba a su lado, ofreciéndole una copa de champán. En cómo ha cambiado mi vida, respondió. Y en lo feliz que soy ahora. Y yo soy feliz, Andrés la abrazó por los hombros. Y prometo hacer todo lo posible para que sigas siendo feliz cada día de nuestra vida juntos. Se miraron a los ojos y sonrieron simultáneamente. Esta sincronía, este entendimiento sin palabras, otra confirmación de que estaban hechos el uno para el otro. Te amo, dijo simplemente Elena. Y yo te amo, respondió Andrés con la misma sencillez. Levantaron sus copas y brindaron, no por el pasado, que ya no se puede cambiar, sino por el futuro, que ahora les pertenecía solo a ellos. La velada llegaba a su fin, los invitados comenzaron a marcharse.
Elena y Andrés estaban junto a la salida, despidiéndose de los amigos. Gabriel, siendo el último en irse, estrechó firmemente la mano de Andrés y abrazó a Elena. Elena, dijo en voz baja, Miguel estaría muy orgulloso de usted. No solo ha conservado y multiplicado su herencia, sino que lo más importante, ha encontrado su felicidad. Gracias, Gabriel. Elena sintió que las lágrimas acudían a sus ojos. Sin usted, nada de esto habría sido posible. No, el abogado negó con la cabeza. Todo esto es enteramente mérito suyo. Yo solo ayudé un poco al principio del camino. Cuando todos los invitados se habían ido, Elena y Andrés se quedaron solos en el restaurante vacío. Los camareros se retiraron discretamente a la cocina, dejando a los recién casados a solas con sus pensamientos. ¿En qué piensas?, preguntó Andrés, sentándose junto a Elena en una mesa junto a la ventana. En la vida, respondió ella, mirando la ciudad nocturna. En lo impredeciblemente que se desarrolla todo. Hace solo 18 meses era una persona completamente diferente, insegura, dependiente, infeliz. ¿Y ahora? Andrés tomó suavemente su mano. Y ahora me siento, completa. Elena sonrió. Como si todas las piezas del rompecabezas finalmente encajaran en su lugar. 5 años después, Elena estaba de pie junto a la ventana de su despacho, observando la puesta de sol. El cielo sobre Madrid se había teñido de todos los tonos de rosa y naranja, como si un artista hubiera derramado generosamente sobre el lienzo los colores más vivos. Durante estos 5 años, muchas cosas habían cambiado. Maggot Red había crecido hasta convertirse en un holding internacional con sucursales en 10 países del mundo. Elena se había convertido en una líder reconocida en la comunidad empresarial, la invitaban a hablar en foros económicos, la entrevistaban para publicaciones de negocios. Su historia, de ama de casa a exitosa mujer de negocios, inspiraba a miles de mujeres en todo el mundo. Pero el cambio principal en su vida no era el éxito profesional. Hace 3 años, ella y Andrés tuvieron una hija, María, nombrada en honor a la madre de Elena. La pequeña María había heredado la sonrisa de su madre y la determinación de su padre. Ya a los 3 años mostraba un carácter extraordinario, haciendo que sus padres se sintieran orgullosos de ella y a la vez se llevaran las manos a la cabeza. Elena sonrió, recordando la conversación matutina con su hija. Mamá, cuando sea mayor, seré como tú, dijo María seriamente, mientras servía papilla en el plato de su oso de peluche. ¿De verdad? Elena se sentó junto a su hija. ¿Y qué harás? Mandaré a todos, respondió con seguridad la pequeña. Elena se rió entonces, pero en su alma sintió orgullo. Su hija no conocería las humillaciones por las que ella misma había pasado. María, desde los primeros días de su vida, había visto el ejemplo de una madre fuerte e independiente y de un padre amoroso y respetuoso con las mujeres. Las reflexiones de Elena fueron interrumpidas por el sonido del teléfono. Era Andrés. Hola, cariño. ¿Vendrás pronto a casa? En su voz se notaba una sonrisa. Salgo en media hora, respondió Elena. Solo termino con los últimos documentos. Perfecto. María y yo hemos preparado una sorpresa. ¿Qué sorpresa? Se interesó Elena. Si te lo digo, ya no será una sorpresa, se rió Andrés. Lo verás cuando llegues. Después de la llamada, Elena revisó una vez más los documentos sobre la mesa, firmó varios contratos y apagó el ordenador. El día había sido intenso, pero productivo. Sentía un agradable cansancio, ese que viene después de un trabajo bien hecho. Bajando en el ascensor, Elena recordó cómo hace 5 años subía por primera vez a este piso, insegura, asustada, pero llena de determinación para cambiar su vida. Entonces no podía ni imaginar cuán globales serían estos cambios. Al salir de la oficina, se subió a su coche, no un lujoso deportivo, como muchos de sus colegas, sino un práctico todoterreno,
cómodo para transportar la silla infantil y los numerosos juguetes.